Buenos días. Ok. Ahora sí, buenos días con todos. Feliz miércoles. Una vez más estamos aquí en The Club. Como saben, estamos en nuestra serie de inversionistas, cómo trabajar con inversionistas extranjeros. Y el día de hoy tengo a mi contador personal, el contador de mi empresa, es la persona que ha estado a mi lado durante todos estos años, a quien le he podido referir y conversar de todos los temas de mis clientes internacionales. Como saben, todos los países de Sudamérica no son iguales, las leyes tributarias no son iguales y por eso tienen que tener un experto. Como siempre les digo, no somos contadores. Entonces, por más de que sepamos de todo esto y tengamos conocimiento, ya sea mucho o poquito, siempre es importante decirle al cliente, yo no puedo darte opinión ni consejo, pero sí puedo ponerte en las manos del profesional. Así que Ernesto Sánchez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es una clase que estamos muchos ansiosos de escuchar de parte tuya, que eres el experto. Y como te digo, hemos estado en esta serie y creo que es importante empezar del concepto básico, ¿verdad? ¿Por qué cuando estamos con un inversionista es tan importante ponerle a hablar contigo o con cualquier profesional del tema para aclararle cuál es la mejor manera de comprar, bajo qué figuras son las mejores maneras de comprar y por qué? Bueno, primero un honor estar aquí presente con el club y siempre estamos agradecidos que estamos invitados. Ujú, Y vamos a brincar adentro porque tenemos muchos temas que tocar. Eh, la estructura, ¿cuál es la mejor estructura? Es la pregunta que me estás haciendo para el cliente. ujú, Cada cliente, y esto es lo importante, cada cliente tiene una necesidad diferente y tenemos las ujú, diferentes maneras y estamos hablando a personal, estamos hablando. Pueden comprar a nombre de una LLC, puede comprar a nombre de una corporación. Cada persona tiene una situación diferente y tenemos que ver cuál es la diferentes metas que tiene ese cliente con la propiedad. Y te voy a decir, si tenemos una persona que quizá en una serie más adelante van a hablar de visas y si pueden coger papeles, hay veces que ujú, es mejor comprarla a nivel personal porque tenemos un fin que va a llegar. Algunas veces la LLC es mejor porque a nivel tributario las tasas son más beneficiosas y para un inversionista que va a estar comprando y vendiendo, quizá esa LLC va a ser mejor. Si estamos hablando de una persona que quiere una propiedad que va a ser patrimonio, que va a ser a largo plazo, quizá una ujú, corporación es lo mejor. Algunas veces quieren poner hijos mayores de edad. También eso son diferentes cosas y algunas veces queremos una identidad que pueda ser flexible, que en un futuro diga, yo hoy día quiero ser dueño y mañana quiero agregar a mis hijos. ujú. Todo eso influye. Eso es muy difícil, que es lo mejor. Eso hay que hablar con el cliente, pero lo bueno de ustedes es decirle al cliente, tenemos todas estas diferentes, vamos a decir, maneras de estructurar que sea más beneficioso para el cliente. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes es, ¿qué pasa? ¿Qué beneficios tengo si es que yo financio la propiedad a nivel, o sea, si ya deciden abrir una corporación en los Estados Unidos, ya sea una LLC, una S, una Corp, independientemente de la figura que más les convenga a ellos como inversionistas? ¿Qué implicaciones o qué beneficios existen si es que la compra no se hace en efectivo, sino que se hace financiada? Esa es una de las preguntas que más me encantan y pudiéramos ampliar mucho más tiempo. Entonces, esto va a servir no solo para sus inversionistas extranjeros, sino va a servir también para las personas del país. Financiamiento. Algunas veces la manera de crecer es comprando a base de financiamiento. Un cliente tiene X cantidad, viene de extranjero y dice, vamos a comprar una propiedad. Muchas veces ustedes le están presentando no solo una propiedad, pero le están presentando un paquete completo que puede ponerlo en arriendo, los beneficios, todo Ujú, eso. Y cuando pueden coger, y estamos vamos a usar un ejemplo pequeño, de decir que tiene $200,000 y con eso va, bueno, no, hoy en día para comprar algo con 200,000 es difícil, pero vamos a decir que el cliente tiene $400,000 y va a comprar una propiedad descontado.
Y si tú le dices, mira, hay una posibilidad con ese dinero que podemos comprar dos propiedades y, bueno, coger una con 200, otra con 200 y financiar las dos. ¿Qué es lo que está haciendo ese Ujú, cliente? Ahora se está expandiendo a poder comprar dos cuando iba a comprar una. ujú, Y aquí en los Estados Unidos, que ya es la parte de ustedes, que ustedes son los agentes inmobiliarios, pueden decirle la historia de los Estados Unidos, como todas las propiedades, al final del día no baja, sino sube. Y empiezan a coger plusvalía. Y al tener la oportunidad de poder financiar, pueden coger dos. Y algunas veces le puedes decir al cliente que algunas veces vienen y tienen una mentalidad que compran y no quieren vender. Pero cuando hay una plusvalía, eso es otra presentación que se le puede hacer al cliente diciéndole, mira, tenemos dos propiedades, una ya se valorizó y vale vamos a ponerle un 30 o un 40% más. Algunas veces las personas quieren decir, no, quiero ganar 100, 200, 300, pero si ganan después de impuestos, de todo, ganan 50, 60 mil pesos, imagínense decirle al cliente, mira, vamos a vender una, agarramos un poco de capital, pagamos el impuesto que haya que pagar, liquidas y después con el dinero que agarra podemos comprar dos más. Y en sí, en lo que se llama el mundo inmobiliario, ahí es donde uno puede crecer y seguir, vamos a decir, comprando ujú. y tener la facilidad de seguir comprando. Y una cosita más que te menciono, algunas veces tienen un cliente que compró descontado existente o que ya la tiene, y algunas veces la idea de coger un equity line sobre la misma propiedad y coger un mortgage para después comprar otro es otra factibilidad. Y esto lo menciono porque ustedes como real estate agents, aparte de ustedes viven de vender, de comprar y vender los clientes, estás haciéndole bien a un cliente cuando le estás diciendo, tienes equity, ¿por qué no compras otra propiedad? Y qué mejor que los clientes extranjeros tener su dinero aquí en los Estados Unidos dolarizado. Exacto, exacto. Y no Cristina, solamente de eso, sino, sí, ¿alguien tiene una pregunta? sí, eso estuvo súper claro y muchas gracias, pero está referente a la oportunidad que ya le hemos explicado y ya la revisamos en otras series. Lo que Ujú. queríamos saber es tributariamente, pres- ¿cuál es el beneficio tributario de comprar con un préstamo versus efectivo? ¿Cómo el cliente ahorra en sus impuestos, si es que puede deducir el interés y puede profundizar en eso? Claro, las deducciones, no solamente como que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué deducciones se pueden aplicar cuando tienes una propiedad de inversión? O sea, de la renta, ¿qué se puede deducir de eso? Incluyendo, como dice Ángeles, tal vez los que pasa igual con los americanos, las deducciones que tenemos por tener una hipoteca. Sí, la hipoteca, y es lo mismo que los americanos, el interés es el que tú puedes descontar. Y es una pregunta cuando decimos a nivel tributario. Y te voy a dar mi opinión, que es más bien factual para lo que se llama inversionista, ¿no? Sí, tienes el préstamo, ya sabemos que el predial, el property tax se descuenta, que alguna vez está dentro del mortgage, pero eso es automático. En el préstamo, el interés. ¿Qué ventaja hay? El interés va a ser un descuento. Pero más importante es, a nivel tributario, tienes un préstamo, tienes una deuda, sí puedes descontarlo. Muchas veces, muchos clientes preguntan a las personas tributistas como yo, ¿qué puedo hacer para pagar menos impuestos? Y le voy a decir una cosa, automáticamente cuando tienes una propiedad, todos los gastos de operación van a ser gastos y van a disminuir la ganancia del arriendo. Pero al final del día, todo el mundo que compra tiene una meta solamente, que suba de precio y que, al final del día, si yo le estoy diciendo a una persona, vas a pagar impuestos, porque automáticamente mi trabajo es bajar todo lo posible, para que paguen lo menos posible. Pero entre más pagan, después de yo hacer ese trabajo que lo hago, vamos a decir que es nuestra naturaleza, tratar de bajar todo y buscar todos los descuentos, es que suba de precio para que haya una plusvalía, y cuando paguen, el gobierno nunca te va a quitar más de lo que de verdad ganates. Decirle a un cliente la ventaja, que es una ventaja a nivel tributario, tener un préstamo,
No, no lo es porque ya automáticamente vamos a descontar todo el interés. Más bien el stress que ustedes como agente, es decir, tienen la factibilidad de comprar más para poder ganar más, que es al revés. So, nunca desde un punto de decir, no, cojas un préstamo porque te es más conveniente. No, es más conveniente para poder crecer tu patrimonio. Exacto. Diversificar el patrimonio. Y aquí también viene Exactamente. esta otra pregunta que que siempre nos hacen, es, ¿yo puedo deducir como inversionista los pasajes cuando voy a ver mi inversión, o sea, de mis declaraciones de impuestos? ¿Puedo decir el hotel cuando me quedo en los Estados Unidos mientras voy a ver mi propiedad de inversión? Y es una pregunta que siempre me la hacen. No solo que la hacen, muchos contadores lo colocan en los impuestos de un extranjero de toda la vida y ahí hay un poquito de controversia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vienes en la esencia del código de la ley, no lo es deducible. Y te voy a decir el por qué. Y lo más importante, todos estos extranjeros que vienen aquí a comprarte vienen con visas de turista, B1, B2, si vienen de Europa. Técnicamente no pueden trabajar en los Estados Unidos, pueden comprar inversiones y pueden ser lo que se llama inversionistas pasivos. Técnicamente, y usando un ejemplo, viene una persona de Perú que es un técnico de aire acondicionado y compró una propiedad aquí. Técnicamente, él no puede venir aquí y decir, mira, se rompió el aire, ya que estoy aquí de vacaciones, voy a arreglar el aire. Él estuviera trabajando. Y te uso ese ejemplo. Entonces, vienen con una visa de turista, rentan hotel, rentan carro, vienen, miran su propiedad y siguen de vacaciones, aunque vengan un día o 2 días. Esas personas, técnicamente, si lo pongo en una declaración de renta y pongo ese gasto y firman esa declaración, para el gobierno tributario, el IRS, lo acepta. Pero el mundo inmigratorio va a decir, usted acaba de firmar y está en los Estados Unidos trabajando y no tienes permiso de trabajo. Sí te puedo decir que es como una lotería que lo cojan, pero cuando los clientes, por lo menos yo, vienen, yo nunca pongo ese gasto porque si hubiera un problema, al final del día, un cliente una vez me dijo, si tú supiste que estaba mal y aunque yo te insistí, porque hiciste algo que pudiera hacerme daño. Y si ese cliente es el de la lotería, ¿qué le puedes decir al cliente? A mí este tema me gusta mucho toparlo, chicos, porque si en algo yo creo que nos hemos caracterizado en el The Club y es uno de los principios nuestros, es la integridad y el código de ética con el cual trabajamos. Y esta es importantísimo, como Ernesto lo dice, muchos contadores lo ponen, muchos corredores les dicen a sus clientes, todo lo que tenga que ver con tu viaje lo puedes descontar de tu LLC y págalo con tu LLC y no necesariamente es así. Entonces, es la importancia de tener un asesor que le va a explicar a tu cliente el por qué sí y el por qué no. ¿Verdad? Porque si al fin y al cabo de tu corporación, si tú eres dueño de la corporación y estás ganando dinero, otra cosa que podemos hablar con nuestros clientes y es mi siguiente pregunta para ti, ¿pueden hacer uso entonces los inversionistas de los dividendos que le genera la LLC? O sea, si tú compraste una propiedad de inversión y la tienes rentada y te está generando dinero, eso viene siendo bajo el mundo de inversiones dividendos, son ganancias. Puedo entonces hacer uso de esas ganancias para cualquier cosa de mi viaje o para cualquier cosa dentro de mi país de origen. ¿Es correcto? Es correcto. Y lo más importante, aquí en los Estados Unidos no hay patrimonio. So, lo mejor que tienen todos los clientes es que tienen eso, lo tienen en una estructura, vamos a decir que sea más beneficioso para ellos. Pueden sacar el dinero mensual. Aquí no hay ninguna ley que te dice tiene que hacerlo cada 3 meses, puedes sacarlo mensual. Y una cosa muy, muy importante que muchas veces compras clientes todos los gastos de operación se colocan en el arriendo. Vamos a decir, lo tienen en arriendo y le está dando, y vamos a usar un ejemplo pequeño, que le está dando $1,000 limpios a final de año. Y esos $1,000 son $12,000. Muchas veces esos $1,000 es una cantidad grande de dinero en su país de origen. Y dicen, ¿puedo mandarlo para allá? Claro que sí, no hay nada que lo está aguantando. Pero lo más bonito de esto es que dependiendo qué propiedad y cuánto le costó, y déme hacer una cuentecita aquí rápido, vamos a decir que compraron una propiedad de $500,000, 27,
tenemos depreciación. So, en ese caso, y la depreciación es un tema, vamos a decir, fácil pero complejo a la misma vez si entramos, pero es un descuento a nivel de impuestos, no de flujo de caja. So, esa persona pudiera a final de año ganar $12,000 limpio, sacando $1,000 todos los meses, y cuando yo hago la declaración de renta por la depreciación, queda en cero. So, la declaración dice que quedó negativo y él dice, pero espérate, tengo $12,000 en la cuenta y no pago un centavo de impuesto por la depreciación. So, le da flujo de caja sobre esa cantidad. Y sí, Ese pueden punto sacarlo es cuando quieran. Otra excelente. cosa, pueden Ujú. vender y vamos a decir que, y hay otras leyes que vamos a decir que tenemos una LLC con dos dueños y vienen ustedes y dicen, mira, hay una oportunidad que se puede vender y vamos a usar en este ejemplo que compraron por 500 y se puede vender por 600 y como digo, en este ejemplo vamos a pensar que todos los gastos están incluidos y ganaron $100,000 y hay dos dueños. Y si yo le dijera a ustedes que si tuvieron la propiedad más de un año y venden esos $100,000 cuando hacemos el ejercicio de hacer las declaraciones de renta, no pagan un centavo porque en ganancias de capital más de un año por inversionista, en la cantidad de $50,000 está exento de impuestos. Solo hacemos el ejercicio y tienen $100,000 y después ustedes tienen la responsabilidad de buscarle otra propiedad porque te van a decir, búscame algo así. De nuevo, no pagan un centavo Wow. y pueden mantenerlo en la cuenta un año, 2 años y no hay patrimonio sobre esa cantidad. Ya pagó, en este caso no pagó, pero no le tocaba pagar, no tiene ningún apuro o azaro con el dinero. Este tema, Ángeles, yo creo que ahí se te contestó mucho mejor tu pregunta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un inversionista extranjero, la típica declaración del pago del impuesto sobre la renta o sobre la ganancia que he recibido de mi propiedad. Si estamos hablando de que el inversionista ganó 12,000, 15,000, lo que sea al año y se hace su declaración, como dice Ernesto, entra el beneficio de la depreciación de la propiedad. Por lo tanto, ese ingreso es líquido. Y cuando hacemos los números, que ustedes han visto cómo yo los hago, es un cash on cash líquido. Ese dinero que recibió no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Lógicamente, la figura se la va a hacer Ernesto. Pero lo que acaba de decir Ernesto del long term capital gain, o sea, si un inversionista de ustedes tiene la propiedad por 367 días, o sea, un año más un día, que ya han pasado un año, y son dos socios, y la propiedad ganó, se valorizó $100,000 en un año, cada socio, en teoría, es dueño del 50%, 50,000, 50,000 cada uno, paga cero impuestos sobre esa ganancia. Cero. Ese es un plus grandísimo para un inversionista. ¿Qué es lo que les estamos tratando de decir? Su propiedad se va a valorizar, usted va a tener ganancias y en el momento de que vendan, porque nos hacen esas preguntas, ¿qué impuestos van a tener que pagar? No se metan a contestar las respuestas, sino que les digan, tienes beneficios y te ponemos con el contador. Ángeles, ¿tienes una pregunta ahí? Sí, Cris, ¿eso sucede con o sin financiamiento, esta depreciación? Correcto. Es Es, correcto. es Ok, una, es Sí. un detalle, vamos a decir, a nivel un tributario. beneficio, Es un un beneficio a beneficio. Claro. nivel tributario. Tienes lo malo y lo bueno de la depreciación, pero para lo que se llama el día a día y de inversionista, primero estamos obligados a usar la depreciación, o requerido, pero puedo decir que financien, no financien, si están arriendo, hay depreciación. Ahora, si una persona compra y no lo va a poner en arriendo, no hay depreciación. Pero también, bueno, no, sí, si lo tiene como inversión, va a tener los gastos de cargarlo, pero para todo Ujú. efecto, no existe depreciación si no están arriendo. Listo, muchas gracias. Igual yo después me pongo en contacto con Ernesto porque yo, aparte de bienes y raíces, hago préstamos también. Entonces, para mí es importantísimo dar los beneficios de por qué utilizar un préstamo en la parte tributaria, a pesar de que no me voy a meter a ese tema, pero solo darle un pequeño ejemplo. Si compras cash, tienes Ujú. este escenario. Y si compras con préstamo, tienes este escenario, con un ejemplo facilísimo de una casa de 500,000 y Ujú. ponerle en blanco y negro cómo le muestro al cliente que le beneficia el préstamo. Sí, lo único que te menciono sobre eso es que el beneficio más grande que va a tener más efectivo para poder hacer otro préstamo y comprar otra propiedad, más bien la ventaja es más
a nivel de expander el portafolio que decir Tributario, exactamente, ya. que tributario, porque como digo, automáticamente. Pero como digo, podemos tocar ese tema después sin Gracias, problema Ernesto. ninguno. Ujú. Ok, otra pregunta, Ernesto. Cuando uno está con un inversionista y los inversionistas siempre te dicen es que a mí me dijeron, ¿verdad? A todos nos ha pasado. A mí me dijeron que es mejor comprar bajo una Corp y no bajo una LLC, ¿verdad? ¿Cuál es la posición nuestra? Obviamente la nuestra es no darle opinión ni darle consejo, pero tú como tu opinión personal para un inversionista extranjero, ¿cuál es la mejor manera de guiarlos bajo ese concepto de las distintas figuras por las cuales ellos pueden comprar? Mira, el tema de cliente cuando dice, un amigo me dijo, mi barbero, mi peluquera me dijo, y hoy en día tengo inteligencia artificial que me dijo, Ujú, eso es un tema ahora que estamos abordando mucho. Yo me dedico mucho a arreglar problemas y las cosas mal hechas. Cada cliente dice, una corporación es mejor. Hay muchas veces que cuando yo le pregunto, ¿quién te dijo eso? Me dijo, un amigo, lo leí o otro contador. Muchas veces es ujú, tan fácil, le digo, te hicieron las preguntas, ¿cuál es la intención tuya a largo término? Una de las preguntas que yo le digo al cliente, ven acá, si usted compra, ¿usted piensa vender? Y me dice, no, 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 yo lo quiero para largo plazo. ¿Y qué pasa si viene ustedes, los integrantes del club, y le dicen, mira, tenemos una persona que te va a dar 100,000 pesos después de un año por arriba de lo que tú pagaste porque subieron? Ah, no, no, en ese caso yo vendía. Entonces, ahí donde cambia. Otra vez, es tan personalizado ujú, los temas y muchas veces a nivel de ustedes, cuando nosotros hablamos con ellos, por lo menos yo le hago las preguntas, eso mismo, ¿cuál es tu intención a largo plazo, corto plazo? ¿Qué edad tiene el cliente? Si es joven, si es una persona mayor. Algunas veces, y estas son cosas que ustedes ni deben de tocar, le digo, si hay alguna enfermedad o algo que está ahí, y no le pregunto, usted tiene una enfermedad, yo le pregunto indirectamente, largo plazo. Entonces, muchas veces empezamos a sacar más información que después el cliente dice, es verdad, y le hago una sugerencia y dice, es verdad, vamos a hacerlo así, que algunas veces no tiene lógica. Por eso cuando dicen corrí y abrí, y lo que muchos contadores es corporación. Muy simple. ujú. La mayoría de los contadores te van a decir corporación porque ganamos más dinero con una corporación. Es tan simple como eso. Wow. Hay más complejidad y cuando se va a vender, eh, es donde los malos vienen. Da la casualidad de darle nada más un comentario. Hace muchos, no voy a decir mucho, hace unos años atrás, con Cristina directamente, me recomendó un cliente. Él, a inteligencia artificial, amigos, todo el mundo que conoce, le dijo que lo que yo le dije era un gran, gran error. Todavía abrió una corporación conmigo y el señor vendió mucho más rápido. Y cuando me dijo, pero ¿cómo es esto? El hombre estaba enojado. Y Cristina sabe de quién estoy hablando. Y yo le dije, yo te lo dije, pero es que te dije que esto te iba a pasar. Entonces, la cosa es que esos son los ejemplos. Así es, y por eso es que es tan importante, chicos, que ustedes tengan este respaldo de que antes de hacer cualquier cosa, y la mayoría de clientes vienen ya con su contador o con el me dijeron, que ustedes le den esa opción. Mira, nosotros como club te podemos ofrecer nuestros expertos, están a tu disposición, a tu cliente. Quisiera que tengas una segunda opinión. ¿Por qué no consultas con otro especialista que además es especialista en inversionistas extranjeros? Porque hay otras preguntas también que te hacen los inversionistas. ¿Qué pasa si yo tributo ya en mi país? Yo tengo que tributar doblemente. Lo que tengo aquí, esta inversión de aquí, ¿la tengo que declarar? ¿No la tengo que declarar? ¿Cómo funciona eso? Porque es una pregunta válida que también nos hacen. Sí, y esa pregunta es lo más importante. Muchos, no sé por qué, leen y hay leyes y todo, pero vamos a ir al grano. Si una persona tiene una propiedad aquí en los Estados Unidos, sea inversión, sea en arriendo, cuando vendan,
tan requerido hacer una declaración de renta. Si tienen arriendo, tan requerido reportar ese arriendo aquí en los Estados Unidos. Cuando hacen su declaración aquí, la pregunta que hacen, pero yo tengo que reportarlo de mi país. No, los Estados Unidos le importa nada más lo que esté adentro de la tierra americana. Sí, y es muy importante porque muchas veces le dicen, compran y después dicen, yo no sabía que yo tenía que declarar aquí. Sí tienen que declarar aquí en los Estados Unidos cuando venden. Y eso es la ventaja, que están dolarizando su dinero otra vez, que esa es la gran ventaja de esa, vaya, por lo menos de esa parte. Una Aquí se me abren pregunta. dos preguntas. Ay, Carmen, tú tienes una pregunta, dale. Buenos días, ¿cómo están? No, Carmen, ¿cómo un estás? gusto en Hacía tiempo saludarte. que no te veía. Sí, sí, bueno verte por aquí. La pregunta es, tú estás diciendo que sí tienen que declarar cuando venden, pero también tienen que declarar Todos los cuando años, income taxes, ¿no? todos los Correcto. años. Todos los Esa Todos es la años. los pregunta años, que iba a hacer. Correcto. mira, si están en arriendo, para todo efecto, un arriendo, están operando un negocio. En su Así es. esencia, bajo el código de la ley. Están operando un negocio. Y son dueños de un negocio en los Estados Unidos cuando están en arriendo. Tienen que declarar anualmente. Hay veces que me dicen, Ernesto, lo tuve en arriendo el año entero y no lo pude poner, no lo pude rentar, o lo renté un año, o lo renté los últimos 3 días. Estaba en arriendo. Hay que colocarlo. Y más, eso va a crear un gasto y una Así es. pérdida que vamos a cargar para el día que vayan a vender. Eso es lo importante. Tengo clientes que tuvieron un arriendo y pensaron que hicieron algo inteligente 3 o 4 años y me dicen, y ahora cuando voy a vender, nunca hicieron una declaración. ¿Cómo pongo todos estos gastos que yo tuve todos estos años? Y tuve que hacer un baño nuevo y tuve que hacer esto. No hicieron taxes. Gracias. Esa es muy importante porque yo veo que la gente dice, no, pues no tengo que declarar anualmente, ¿para qué? Porque me cuesta, tengo que pagarle un contador, porque tengo que además pagar tal vez si tengo un income, pero cuando van a vender, corrígeme si estoy equivocada, cuando vas a vender, si tienes tus taxes al día, cuando tienes un FIRPA, la devolución es mucho más rápido cuando todo está organizado que cuando nunca has declarado. Entonces ahí vienen los casos de que vendieron, hicieron el FIRPA y pasado un año y todavía no reciben su devolución, es porque no tienen en orden. Carmen, no, y te corrijo más. La devolución es más rápido. Algunas veces no hay No devolución. hay A ver, devolución. Porque si había un requerimiento de hacer taxes todos los años, tenemos Ujú. failure to exactamente. file, sanciones. eh, Hay cosas que, como digo, como lotería, un declarante que tiene un arriendo, y esto también te voy a tocar, y este es el detalle de todo. Tú tienes una propiedad, tuviste en arriendo 3 años y nunca declaraste. Y ahora cuando vas a vender, tú dices, quiero coger estos gastos. El gobierno a su discreción te puede decir, tienes que declararme el ingreso y no los gastos, te lo voy a aceptar. Porque cuando estamos haciendo las declaraciones anualmente, hay muchos detallitos. Hay una lección que cuando el extranjero, y esto es una parte ya interior, que se hace todo contador que sepa lo que está haciendo, hace una elección, que es un detallito adentro de una declaración que diciendo, yo voy a tratar esto como un negocio en los Estados Unidos. Porque si Ujú. no haces esa elección, no te permiten coger los gastos. Los Es tan gastos, simple como exacto. eso. Y algunas veces es raro, porque yo he tenido muchos clientes que no lo han hecho, hacemos las declaraciones y después vendemos, coge más tiempo, Carmen, como tú dices, para coger el reembolso, hay Ujú, sanciones y todo, pero ¿qué es lo que sucede? En una lotería pudiera venir el gobierno y decir, usted nunca hizo la elección y no te lo vamos a permitir. Y ese es ujú, la ventaja de hoy en día, que los clientes están usando AI para poder decirte, no, no me hace falta el contador, pero wow. también el IRS está usando el AI para ahora empezar a mirar todo eso y ¿qué es lo que hace el IRS? Buscar los detalles para poder quedarse con más dinero. Wow. O sea, sale más caro evitarse, como dice Carmen, hacer tu declaración todos los años. Y corrígeme aquí, Ernesto, si estoy equivocada o no. La declaración de impuestos se tiene que hacer independientemente de que compres la propiedad bajo una figura LLC o Corp.
o que la hagas a título personal, porque si la tienes igual a título personal y la tienes rentada, también se tiene que hacer la declaración, La ¿correcto? misma cosa. Es la misma Así cosa. es. Si lo tienes a nivel personal, lo tienes en arriendo, tienes que hacer la misma declaración. ¿Y qué es lo importante? Que hay personas que dicen, no quiero pagarles contador, no quiero pagar compañía. ¿Quién en este país o su país corre un negocio y tiene todo expuesto a su nombre? Ahora, si tú Así dices, es. yo mismo compro una casa y voy a hacer una segunda casa y paródicamente voy a alquilarla, quizá puedes tener una buena argumento, pero la mayoría de los extranjeros, y le voy a decir, su cliente ideal va a ser el cliente que dice, tú sabes qué, yo vivo y vamos a usar un país, Ecuador. Ujú. Yo vivo en Ecuador. Lo último que quiero yo es, mientras que yo estoy viviendo en Ecuador, es tener problemas con el gobierno fiscal o ningún problema en los Estados Unidos. Yo lo que quiero hacer mi inversión, estar tranquilo, que lo que yo gane o si cubro los gastos, lo que gane es no tener un dolor de cabeza, para que a la revés tener un problema tributario, porque todo vale dinero y la inversión se va a poner mal, porque ya la inversión no es lo que esperaba si están haciendo las cosas mal. Y si tienes un cliente que lo único que está pensando es cómo puedo evadir o no quiero pagarle el contador, no quiero esto, no quiero lo otro, a la larga. Sí, le voy a decir, ustedes son agente inmobiliario, véndele la propiedad. Pero a la larga, ese cliente, si tiene problemas, por lo menos tú le quieres decirle, por lo menos lo que dijo Cristina, mira, coge una segunda opinión, porque hay otra cosa que mencionó Cristina. La mayoría vienen con sus contadores, con sus asesores y todo. Su trabajo es decirle, mira, coge una segunda opinión, pero si Así insiste, es. no, ya con el que me dijo, y una corporación es lo mejor, sin nada. Su trabajo, ¿tú sabes lo que es? Venderle la propiedad. Pero queda en tu conciencia que le Ujú. dijiste, mira, debes de coger una segunda opinión. Quizá eso no es como usted está diciendo, pero un profesional es el único que te puede decir la diferencia. Pero si te quedas, si te sientes cómodo con tu asesor, con mucho gusto. Pero si un día tienes un problema, ya tú sabes que puedes acudir a esta persona, porque si insisten demasiado, y te digo, a través de la experiencia, he tenido clientes que mismo Cristina me ha recomendado y me dice, Ernesto, ¿será que tú estás ganando una comisión y tú le estás pagando un dinero a Cristina porque si ella si tú le haces el trabajo? Yo no entro en eso, yo no trabajo con Ujú. comisiones, yo no trabajo con nada de eso. Y Así es. por el cliente, si te insiste demasiado, lo primero que dice, claro, está ganando dinero usted, le moviera por tirárselo en eso, que en eso le va a dar un dinero. So, uno tiene que sugerir, pero sutilmente. Ujú. Sí, exactamente. Y es más que nada por darle un servicio al cliente porque se van a pegar. Nosotros sabemos que si los clientes no lo hacen de una manera correcta en el momento de la venta, que Carmen lo mencionó, si no lo hicieron de la manera correcta, no van a poder evitarse el oferta en el momento de vender. Y Ay, ahí es Cristina, cuando yo tengo vienen una... las Ay, grandes perdón, perdón. sorpresas. Dale, Jenny. No, que yo tengo una pregunta de que estamos hablando del FIRTA. Sé que hay una manera de cuando un inversionista vende y quiere comprar otra propiedad, que puede mantener el dinero de la venta de la propiedad en una cuenta escro de abogados o casas de títulos y volver a comprar en un tiempo determinado, que no estoy segura cuánto tiempo es, para ver si Ernesto nos habla un poquito de eso, nos aclara un poquito de eso, por favor, de que si la vuelve a comprar no tiene que hacer la declaración de los impuestos en ese momento. Ok, Jenny, muy, muy buena pregunta y es una de las cosas que es un tema que tengo en mi listica aquí. Eso se llama un 1031 exchange. Exactamente. So, antes y vamos a comenzar del comienzo. Jenny, en todo momento, especialmente si está haciendo un 1031 exchange, tenemos que hacer declaraciones de renta. La declaración de renta, si está bajo una empresa, aunque no tenga actividad y la tienes de inversión, hay que hacerla todos los años. Lo mismo con un 1031. La única manera que el gobierno sabe que existe una 1031 es que existe una declaración de renta. So, en todo momento, si hay arriendo o hay una maniobra de impuestos, hay que hacer una declaración de renta. Nunca se evita esa parte. Ahora, la 1031 tiene muchas reglas bien detalladas y hay compañías, y siempre le digo que deben de usar una compañía que se dedica a los 1031. Hay contadores que te dicen, sí, yo hago 1031. Yo voy a decirle a ustedes, no intenten hacerlo con un contador. Si es un contador,
que obviamente es mejor que sea un contador, pero que se dedica a eso nada más, porque eso es un mundo por separado. Piensa como un doctor que hace cirugía de cerebro. Ese se dedica a eso nada más. Tú no quieres que el internista que te toque tu cerebro. Ahora, más a tu pregunta, Jenny, ¿qué es lo más importante que deben saber ustedes? Tenemos un cliente y creo que con un ejemplo mejor. ¿Qué es lo que me hace una 1031? Tenemos un cliente que compró la propiedad por $500,000 y hoy en día la puede vender por $1,000,000. Y en este ejemplo, otra vez, sé que hay gastos cierre, sus comisiones, que también es un gasto, la parte más importante. Pero lo que quiero decir, que vamos a ir en este ejemplo, 500,000 la va a vender por 1,000,000 y va a ganar 500,000. Y dice, y vienen ustedes, y aquí es donde viene la habilidad de ustedes otra vez. Tengo una propiedad que cuesta $1,2 millones. Vamos a coger ese millón que ganaste y colocarlo adentro de esa y lo que vas a tener financiamiento para $200,000, que es nada, y ahora vas a tener una propiedad y vas a poder utilizar todo ese dinero sin pagar impuestos. Ahora, mira la palabra que dije, sin pagar impuestos. Eso es incorrecto. Deferir el impuesto. Un 1031 defiere el impuesto. So compro y hago un 1031 y cojo todo ese dinero. El 1031 me facilita que si yo vendo por 1,000,000 y pongo todo ese dinero en una propiedad que me valga 1,000,000 o más, estoy diferiendo el impuesto, no tengo que pagar el impuesto. Se hace la declaración enseñándole al gobierno que eso fue lo que yo hice. Hay un formulario especial que se pone adentro. Y ahora el cliente, el dinero que iba a pagar el impuesto lo utilizó adentro de esa propiedad y ahora tiene más, por decir, O de equity en varias esa propiedad. propiedades. También puedes diversificar en varias propiedades. Exacto, lo mismo, tiene 1,000,000 y puede comprar dos, tres. Aquí es donde viene la habilidad y usted estar al día con eso para decirle, tenemos la factibilidad de comprar dos o tres. Deben de tener y trabajar con una compañía de 1031 si el cliente le interesa Correcto. para que hable con ese profesional. Porque la cosa es que eso tiene muchos detallitos. El Sí. tiempo son 180 días. Cuando vendes y haces un Mm, 1031, tienes 180 días para identificar otra. Hay una manera de pedir una extensión a eso también, ujú. pero sí tienes prácticamente 6 meses para escoger otra. Es otra táctica a nivel tributario para poder hacerlo. Y nosotros Eh, tenemos, como parte del club, Jenny, tenemos especialistas en 1031, ¿verdad? Y Ah, en el caso de que obviamente haya que hacer FIRTA, porque esa es la pregunta que siempre nos hacen, hay clientes que ya saben de esta retención a la ganancia. El FIRTA no es un impuesto, es una retención, ¿ok? Que ya saben de esta retención. Y nos preguntan, Cristina, entonces, ¿cómo hago yo para el momento de vender mi propiedad que no me aplique el FIRTA? ¿Cuál es la respuesta para eso, maestro? Ok, so FERPTA, otra vez vamos a cogerle el tema que decir es una retención, no es Retención, impuesto. correcto. Y entonces, ¿cómo evitar el FERPTA? Si tienes lo que se llama un multi-member, que es una sociedad. Una sociedad es más de una persona en la empresa. Las sociedades que son multi-member LLCs no aplican al FERPTA. So venden y no aplica el FERPTA. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Y además le digo, sí, el FERPTA muchas veces, y por eso le digo que no siendo que el cliente te lo mencione, yo siempre le digo, ustedes no deben de hablar de FERPTA porque el problema de FERPTA es que es una retención. Si el cliente es 100% dueño y no tiene ninguna intención de darle un porcentaje a otra persona y cuando le dé un porcentaje a esa otra persona, esa persona tiene que hacer declaraciones de renta y es responsable de la ganancia que haya ahí también. So no aplica FERPTA, pero ahora la persona que colocaste ahí, si de verdad no es dueño y lo pusiste para hacerte un favor para evitar el FERPTA, esa persona va a tener que tributar. So, Ujú. todo otra vez comienza que cuando hay personas que me dicen, bueno, yo voy a ser 50% dueño, pero si tú me dices que evito el FERPTA y le voy a dar el otro 50% o un 10% o 1%, porque con 1%, 99 y uno, pero ese 1% le da la Tiene que declarar. responsabilidad de hacer una declaración de renta y esa persona dice, no, pero espérate, no tengo número, tengo que solicitar, que es otro tema, un ITIN y tengo que hacer una declaración de renta y mientras todos los años tengo que hacer esta declaración. Sí, todo Ujú. depende del cliente. FERPTA es una retención que al final del día te retienen, usted hace sus impuestos
y lo que te toque pagar, te lo van a descontar y ojalá que deban dinero, porque quiere decir que ganaron dinero y bastante. Correcto. Es decir, los Ujú. primeros 50,000 no tributa. Yo prefiero que un cliente que gane 100 y tenga que tributar y ganar y pagar $15,000, por un ejemplo, que ver vendido y ganar 50 y no pagar nada. Porque la Ujú. matemática es fácil. 100 menos 15 son 85, tiene $35,000 más. Exacto. Y el que no quiera pagar nada de impuestos, eso no es un cliente de futuro tampoco. Todos, nadie, ni yo, ni ustedes, ni queremos pagar, pero los toca. Así Y lo es. que tiene que ustedes darle es decirle, vamos a invertir y reinvertir ese dinero. Es correcto. Es correcto. Aquí tenemos una pregunta, Jorge, no sé si quieras hacerla porque quiero entender bien qué es lo que estás diciendo. Si el comprador elige un preconstrucción, ¿cómo aplicaría? ¿Cómo aplicaría qué? O sea, bajo cómo comprarla, si es que la compra a título personal y después hace el cambio a una LLC, no sé tu pregunta. Así que si quieres abrir el micrófono, Jorge, por favor. Disculpa, no puedo comunicarme. No, no, tranquilo, pero puedes conversar, ¿verdad? Ah, no, no puede. No puede. Ok. Entonces, porque bueno, no sé si tal vez entendí la pregunta, porque a veces si estás en preconstrucción, todavía no vas a cerrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pones el título si todavía no tienes propiedad? Y eso nos ha pasado varias veces con Ernesto, que por A, B o C no se alcanzó a abrir la LLC antes del cierre, el cliente vino presionado, tenía que tomar una decisión, cerró en cash o no, y cerró a título personal. ¿Qué puede pasar en un preconstrucción también? Que cierras se puede, ¿cómo sería el proceso luego para en esa manera ya sentarse y hablar con el contador y decir voy a ser socio con mi esposa, vamos a estar los dos dentro de la LLC y después abrirse la LLC? ¿Se podría hacer así, Ernesto? Sí, y voy a hablarte en general porque no, como usted dice, no Ujú. tenemos una pregunta fija. Pero cuando Correcto. compras en preconstrucción, haces un Ujú. contrato y muchas veces las personas vinieron. Hay que compra espontáneamente. Los conocieron ustedes, fueron ahí y tú le puedes decir, mira, no te preocupes, firma el contrato, dale el primer depósito y ya tienes una propiedad. Entonces, como dice Cristina, quizá esos lo van a entregar en 6 meses. Vamos a usar la palabra 6 meses. En esos 6 meses, quizá pasan 3 meses y hay que dar otro depósito, está tu nombre. La mayoría de esos contratos, antes del cierre, que es lo ideal, es cuando ya debes de tener una compañía. Antes del cierre puedes ponerlo en una LLC, una corporación, lo que te pertenezca. Siempre hay tiempo antes. Vamos a decir el ejemplo que no lo hiciste antes y ya compraste. Lo único que otra vez ya estamos hablando dinero. Hay que hablar con un abogado, hay que hacer un quick claim deed, se puede abrir la compañía. Implicaciones de impuestos, no pasa nada porque la cosa es que son aportes de capital. Lo que tú aportes a nivel personal, constructivamente, si abrimos una compañía, hay código de la ley que los permite colocar eso como un aporte capital. Eso no hay ningún impuesto porque lo hiciste después, a los 6 meses después de haber ya hecho la compra. Lo único malo de todo eso es que todo eso vale más dinero porque cuando se haga la compañía hay cierta maniobra que hacemos nosotros para ponerlo constructivamente como capital, pero la parte más grande es que ahora tienen que hablar otra vez con un abogado, hacer un quick claim deed, eso vale dinero, mientras que si lo hacen antes, si ustedes compran a su nombre, después abrimos la compañía, después y la compañía después la titulamos antes del cierre, todos los depósitos que estabas haciendo ya lo vamos anualmente haciendo las declaraciones y colocando ahí adentro. Sí, y el No Quick sé si Claim eso Deed, por cierto. contestó. Sí, y por cierto, el Quick Claim Deed es un tema sencillo. Nuestra abogada del club también lo hace. Lisette nos lo ha hecho varias veces. Entonces tampoco es que sea wow, un big deal, pero, pero es mejor, obviamente, en el proceso de preconstrucción y ya sentarse con el contador, hablar de todos estos temas de manera privada y confidencial y abrir su LLC. ¿Qué sugerencias? ¿Cuánto tiempo antes del cierre abrir la compañía? Pues mientras más pronto tengas si ya la tienes la propiedad en contrato, ya, siéntate a hablar con el No, contador y comienza a abrir, sí, porque se no, toma tiempo. sí, Ujú. pero perdona, algunas veces, y eso es otra cosa, yo miro primero ahorrarle dinero al gobierno. Todos estamos aquí para Ajá. ganar dinero, pero Ujú. vamos a decir que en octubre firman eso a su nombre y me dicen, vamos a entregar la propiedad
en junio del próximo año. No la abras este año, Y habla del próximo año. exactamente. La mayoría de los contadores, vamos a abrirla y todo. Bueno, si yo te la abro en octubre, aunque además tienes un depósito, tenemos que hacer una declaración de renta, hay que renovar la compañía y es dinero. Tenemos que ser sensitivos que la mayoría de las personas en Sudamérica, Centroamérica y México, cuando hacen ese conversión a dólares, duele en el alma, porque se pierde mucho dinero con esa conversión. Le podemos decir al cliente, vamos a abrirla ahora en octubre, pero yo la puedo abrir con día efectivo de enero. Y Ujú. si yo la abro hoy octubre, con día efectivo en enero, no tenemos que hacer una renovación ni declaración hasta el próximo año. Muchos contadores obvian eso porque ganamos dinero otra vez y vamos a hacer Claro, renovaciones y vamos a tener la claro. burocracia. Por eso que miramos los detalles de no correr y decir, vamos a abrir una compañía, ya, espérate. Si la estás comprando en enero o febrero y te la van a entregar en ese mismo año, quizás hay que abrirla ya. Claro, depende del año que te vayan a entregar. Y Jorge, hay preconstrucciones que se demoran 3 años, ¿verdad? Te compras hoy día en el 25 y te entregan en el 28. Entonces, como dice Ernesto, no tiene sentido mantener y pagar Exacto, exacto. pagar y la renovación y pagar la declaración de impuestos en cero, por más de que no tengas nada, vas a tener que hacer esa declaración. De manera rápida, Ernesto, nos están preguntando cuál es la diferencia entre una LLC y una Corp. O sea, ¿cuál sería la respuesta breve básica? No hay respuesta breve, pero te va a ir lo más básico. La La básica. LLC y la corporación, LLC es un Limited Liability Company, corporación es una corporación que te protege tus bienes. Tienen muchas diferencias, pero lo bueno que tiene una LLC es que la LLC, por función de ley, tiene flexibilidad. Si el cliente abre hoy día con él siendo el único accionista, es unipersonal, se llama un sole member y después al año dice, yo quiero agregar a mi esposa, se puede agregar y se vuelve un multi-member. Ahí estamos exentos del FERPTA. Y si el día de mañana dice, y te estoy usando ahora que pudiéramos abrir, he pensado y esta casa no voy a vender, va a ser parte de mi patrimonio. Yo puedo después hacer una elección, hacer una corporación. Nunca deja de ser una LLC. Pero ¿qué es lo que me facilita la LLC? Flexibilidad, que pudiéramos agregar y quitar personas. Hay tiempos y todo, y me da esa flexibilidad. Si compran como una corporación y después dicen, Ernesto, yo tenía un plan que está yo para patrimonio, pero quiero vender. Y si es una LLC, yo puedo hacer elegir a volverme a hacer a una sociedad que es más amigable para los impuestos. Ujú. Y y en ese caso lo puedo hacer. Hay tiempos que tengo que hacer y maniobras, pero si abro como una corporación y tú dices, esto es lo peor que yo hice, mi plan no era lo que yo quería haber sido, la única manera de cerrar una corporación es que hacer una venta. Si tiene plusvalía en ese momento, hay que vender, hay que hablar con los abogados, hay que hacer cambio de título y todo lo que tiene cuenta banco, todo lo que tienes establecido con esa corporación, hay que ponerlo abajo y abrir todo nuevo con una LLC. Eso es la flexibilidad. Tengo clientes y muy importante que quizás esto los ayuda, es que tienes un cliente captivo, vino de vacaciones y se enamoró de una propiedad preconstrucción. Ustedes pudieran, obviamente, ponerlo a nombre personal. A los 6 meses se lo entregan y le abrimos una LLC. Dice, pero todavía no sé, tengo 2 hijos, pero no sé a quién ponérselo, o tengo mi esposa, o me estoy divorciando. Pudiéramos abrirle una LLC y ponerlo a su nombre solamente para ya titular y comprar. Facilita que él es el único que tiene que firmar. Y después de un año puede pensar, quiero agregar una persona. En una LLC es muy fácil agregar, quitar, solo da flexibilidad. Y el que está inseguro, bueno, no sé a quién quiero poner, bueno, vamos a comprarla, vamos a ponerla bajo la LLC, eres unipersonal y lo único que vamos a hacer es que cuando ya tú sepas lo que tú quieres hacer, lo hacemos. Otra cosita que le digo también es que si abrimos la LLC como con un solo accionista y vamos a decir que la abrimos hoy, que estamos en marzo, y después en diciembre dice, Ernesto, todo lo que yo te había dicho, ya los planes están abajo, cambió mis planes y quiero agregar o quiero una corporación. Si yo abro algo hoy con una LLC, yo tengo tiempo hasta marzo 15 del próximo año a hacer todos los cambios que haya que hacer.
Obviamente hay costos y todo para hacer el papeleo y cambios y todo, pero tenemos la flexibilidad porque yo todavía no lo he notificado al gobierno hasta que yo no haga la primera declaración de renta, qué tipo de LLC soy y tengo maneras de maniobrar todo antes de la primera presentación. No quiere decir que después se pueda hacer cambios, sí, pero ya se va volviendo un poquito. No es una cosa imposible, pero se va volviendo un trámite que obviamente vale dinero. Pero todo se puede hacer. La flexibilidad es increíble con una LLC comparado a una corporación. Excelente esa respuesta. Hay una pregunta, nos quedan algunos minutos. Alejandro, levantaste tu mano. Si quieres preguntar, con mucho gusto. Ale, estás con el micrófono apagado. Uno, hola Ahora sí. Ernesto y Cris, ¿cómo están? Alejandro, un placer verte. Sí, Siempre es bueno cuando hablo contigo. gracias, gracias. Antes de hacer la pregunta, quiero hacer un comercial y decir que Ernesto y su oficina son, como dicen los venezolanos, la tapa del frasco. Son lo Muchas mejor de lo gracias. mejor. Así que yo súper recomiendo. Es Así es. mi contador personal y es lo máximo. Una pregunta que me hacen mucho los clientes es, ¿cómo puede un inversionista extranjero, verdad, conseguir el Individual Taxpayer Identification Number, es el ITIN? El, ¿Qué el tan ITIN. fácil es? ¿Cuánto tiempo tarda? Eso quería saber. Gracias, Ernesto. Gracias, Cris. De nada. Bueno, hoy en día todo lo que tenga que ver con el IRS, todo está demorando el sacar. Pero sí, es un proceso. El ITIN, primero, el proceso de un ITIN tienes que tener una razón a nivel tributario para poder pedirlo. Si tienes una propiedad en arriendo, ya ahí está la respuesta. Si vas a vender, ahí está la respuesta. Cualquier maniobra que te haga falta, si no tienes un número de Social Security, hay clientes que estudiaron aquí hace 20 años atrás y le habían asignado un número de seguro social. Ese sirve, pero es un trámite. Le vamos a decir al gobierno, tengo que hacer una declaración de renta, se llenan los documentos, da la casualidad que sea yo o cualquiera que sea lo que se llama, le dicen CAA, que es un Certified Acceptance Agent. Nosotros no, miramos el pasaporte y lo certificamos, porque el proceso es que tienes que mandar tu pasaporte al gobierno para ellos certificarlo y después volverlo con la aplicación. No le recomiendo a nadie que haga eso. Conozco bastante personas que lo han hecho y nunca han visto su pasaporte de nuevo. Pero y el trámite en este momento puede demorar de 1 a 3 meses. Y para que tengan en mente, todo lo que está sucediendo hoy en día con el IRS siempre eran demorados. Ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos ha cogido por empezar a despedir muchas personas del gobierno. Todos los procesos se han demorado. Todos los procesos, llamar al IRS se ha vuelto un problema. Y también lo que estamos encontrando que cuando llaman al IRS y hacen preguntas, hay personas que no están facultados para responder y no le están dando consejos erróneos. Y nada más como comentario, los Estados Unidos, ley de embudo, todo para ellos y poquito para el declarante. Hay leyes que protege que dicen que aún un empleado del IRS te dé información errónea, usted todavía es responsable. Sé que es ridículo, pero la ley existe. Wow. Gracias, Ernesto. Gracias. Y ya para terminar, ¿qué pasa? Ernesto Ángeles pregunta, ¿es recomendable declarar impuestos anuales si la persona no piensa alquilar su propiedad de inversión? Es decir, la usa solamente como un second home, o sea, para su propio uso. ¿Se tiene que Sí, hacer igual una declaración? ok, si está a nivel personal, no hay ninguna declaración que hacer. Si tiene una compañía, siempre de una manera u otra, toda entidad, sea LLC, unipersonal, corporación, cuando haya una empresa, todos los años tiene, aunque la use personal o no, sí no debe, está requerido hacer Tiene. una declaración de renta todos los años cuando hay una empresa. Si está a nombre personal, y eso es donde venimos, si un cliente viene y te dice, yo voy a usar esta propiedad, yo personalmente no pienso alquilarla y es cuando yo vengo 1 mes o 2 meses, Ujú. eh, no hay problema dejándola personal, aunque yo no me gusta porque siempre está a nombre personal. Y esto es hablando de un tema que no tiene que ver conmigo,
pero teóricamente, vamos, no vamos ahora a abusar de las personas de Ecuador, vamos con Colombia. Tenemos un colombiano, tiene una persona, una propiedad aquí, la usa personalmente, y en Colombia, manejando, tiene un accidente y arrolla un perro y le hacen y no sé las leyes en Colombia, pero vamos a decir que le dan una demanda en Colombia. Técnicamente, si la persona que lo está demandando es abogado entera que tiene una propiedad que es parte de su patrimonio de Colombia, eso va a ser parte de la demanda también porque está su nombre personal. Si está a nombre de una compañía encapsula. Por eso no, aunque sea nada más y lo usa de personal, yo no lo veo aconsejable siempre dejarlo. Por privacidad, por lo menos, digo yo, no hay nada que se pueda esconder, pero hay manera de poner muchas cortinas. No me gusta la idea que cualquiera puede entrar ahí, un familiar de esa persona en Colombia y decir, mira, tú eres dueño de tal propiedad allá y costó tanto porque todos los sistemas aquí, los property tax, todo es público. Así No es. te quiero decir que es imposible, porque ustedes mismos cogen mi nombre y van a poder averiguando un poquito qué tengo, qué no tengo, pero por lo menos no está tan a la luz. Por lo menos hay una Ujú. cortina que tienen que mover para poder mirar. Así es. Esta también es una excelente razón por la cual los inversionistas compran bajo una figura, ya sea una LLC, una Corp, es para proteger también un poco. Estamos ya 2 minutos pasados. No sé si es que haya alguien más que se atreva a hacer una pregunta, que quiera hacer una pregunta y abran su micrófono. Por favor, tomen ventaja de este espacio. Ernesto, buenos días. Buenos Sí, ¿Podrías días. Juan. darme tu información, por favor? Tu teléfono, ¿dónde me puedo Está puesta contactar? en el chat. Yo les acabo de poner en el chat toda la información de Ernesto, por favor, para que la tengan con ustedes, el teléfono de su oficina y su email, ernesto@thinktax.com, para que lo puedan escribir y No, agendar citas. no, punto today. Today, yes, Ernesto@thinktax, lo copié Y la exactamente ahí de mejor lo manera que de él hace. comunicarse conmigo es a través de correo electrónico. Email. Les digo Ujú. todo que estoy un poquito demorado, puedo coger 2 o 3 días para responder porque estamos En en el época medio sí, de- es un treat el haberlo tenido con nosotros el día de hoy. También les puse de nuevo el YouTube channel, nuestro canal de YouTube de The Club, donde vamos a poner esta clase y donde están todas nuestras últimas clases para que las puedan repasar. Entonces, me parece, lo más importante de esto, chicos, es para que ustedes sepan que están respaldados por profesionales expertos en el tema. Entonces, por más de que tengamos leves conocimientos, ya seas tengas un cliente local o tengas porque hay inversionistas locales también, y un cliente internacional, tómate el tiempo de dejarles saber que tienes como parte de tu equipo un profesional que le puede orientar en el tema de inversiones y en el tema tributario, de cuál es la mejor manera de comprarlo. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros, que conozcan a Ernesto. Muchos de mis agentes inmobiliarios, como escucharon a Ernesto, a Alejandro, después de conocer a Ernesto, lo usan a nivel personal porque no es cuña de nuevo, es excelente, es excelente. Todos los clientes, además que ustedes lo pongan, les van a agradecer. Yo creo que eso es una labor nuestra de The Club, que nuestros vendors y nuestros aliados, tus clientes, se van a sentir muy agradecidos. No sé si es que tengan alguna pregunta adicional. Y si no, pues cerramos la clase de hoy. Yo creo que hay muchas preguntas y con Ernesto estábamos hablando antes de empezar. Este tema es muy largo, es muy extenso, entonces podemos irlo dividiendo y es muy analítico. Podemos irlo dividiendo para otra serie. Tal vez en mayo podamos volver a retomar. Pero si no es Cristina, más, sí, Joana. tenía una pregunta, la puse en el chat, pero bueno, déjame hacerla por acá. Si tienes una propiedad bajo una corporación y que por ejemplo, los herederos, la familia, los hijos tienen también derecho a esa propiedad que no está en la personal, o tienes que hacer la parte legal. Hay una parte legal, esa es una de las preguntas que puede ser su propio seria, porque tiene mucha complejidad, porque cuando ya llega el punto de herencia, regalos para los extranjeros, para personas de Estados Unidos no es tan, vamos a decir que no es un tema para la mayoría de las personas, pero para todo extranjero, sí, la pregunta de herencia y la pregunta de regalos es un tema bien complejo. Pero la pregunta, Joana, es, no, hay un trámite que hacer, no es automático.
y tiene su complejidad. Hay impuesto a la herencia que puede tocar, igualito que si regalan, un extranjero que regala acciones o parte de su propiedad, también hay implicaciones, hay maneras de mitigar todo eso. Como sugerencia, Cristina, quizás, y esto lo podemos hablar, podemos hacer esto mismo, pero pregunta por pregunta, para que cuando lo pongas en tu YouTube channel, hacer la misma pregunta y Johanna, a tu misma pregunta podemos decir, hacer una pregunta, quizás ponerlo entre 10 o 15 minutos, resumiéndolo todo, y quizás en tu YouTube channel tenerlo como una herramienta para que cuando un cliente haga una pregunta de eso de la herencia, te pueden coger un excerpt y no tienen que escuchar una hora, sino pues en 10 o 15 minutos tienen esa pregunta. Y hasta cierto punto podemos coger todas estas preguntas que yo tengo aquí y hacerlos en spots de 10, 15 minutos. Y así tienes una herramienta que cuando estás con un cliente y tienen esa pregunta y llaman a Ernesto y Ernesto te acaba de decir que coge 2 o 3 días y el cliente está desesperado para comprarle y usted desesperado para venderle, tienen una herramienta para decir, mira, aquí está. Eso es una cosa que ya claro, eso no me toca a mí, eso le tocaría a Cristina, Me parece pero excelente idea. Lo vamos a hacer, vamos a ir grabando cápsulas de respuestas, ¿no? Como el, eso es una cápsula y podemos quizás ver cómo lo hacemos y tener esa cápsula y ya tenerlo en un index que pueden usarlo como una herramienta. Mira, escuchen esto. Y si el cliente no quiere escuchar, ustedes lo escuchan y ya en ese momento se refresca la memoria. Estos son los casos, ya tienes que hablar, pero estás dando una respuesta eh, con con un propiedad. poquito más propiedad. Y en esa cápsula más para Joana le podemos decir, mira, estos son los casos y estos son los pros y los cons. Y miramos. Eh, le dejo con esta, hay veces que hacemos prepararla para que no tengan que pagar el impuesto de herencia. Y esto se lo digo a todos los clientes. Hay es una estructura que va a coger bastante vamos a decir que tiene su engranaje y es bastante costoso de mantener. Y lo que le digo al cliente, que si tenemos esa estructura y se muere, perfecto. Pero si esa persona tiene esa estructura y vende y no se muere, va a tener ganas de morirse cuando sepa lo que tiene que pagar de impuestos. Bueno, chicos, con eso terminamos. Ya sabemos que tenemos a Ernesto a nuestra disposición. Gracias, Ernesto, por tu tiempo siempre tan valioso de entregarnos a nosotros, por darnos de tu conocimiento. Y pues como les digo, siempre Ernesto está dispuesto a hacer citas. Mándenle un email con sus clientes. La primera cita de introducción, él siempre lo hace de manera complementaria para nuestros clientes. Ya las segundas citas, pues obviamente él cobra por su conocimiento, su servicio, pero para que tengan esa opción. La próxima clase, chicos, terminamos esta serie con un abogado de inmigración. Algunas preguntas también vi ahí. ¿Qué visas aplican? ¿Cómo un inversionista puede aplicar a una visa que no sea pues la de turista? Esa la vemos la próxima semana para terminar esta serie de este mes. Y una vez más, gracias. Gracias, Ernesto. No, de Saludos nada. y nos Oh, vemos gracias. el próximo miércoles. Saludos, gracias. Chao. Estén muy Gracias, bien todos. Cristina. Gracias, José. Hasta luego. Gracias.